Buenas noches. Bueno, estamos a 6 de diciembre, ¿no? Uy, tremendo. A mí se me olvida que estamos en diciembre ya, Dios mío. Tremendo, se acabó el año. O sea, no nos se puede descuidar. ¿Por qué? Si nos descuidamos, estamos en junio. Estamos otra vez ya a mitad de año. Tremendo, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, hoy nos motiva a tener este tiempo especial, pues le hemos querido tener este tiempo de fiesta con Jesús, quien verdaderamente es la luz de la vida. Es el motivo y la razón. Todos sabemos que el origen, la simiente, la génesis de lo que es la natividad, de lo que es la Navidad, definitivamente, pues la razón es Jesús, como dice aquí. Él es la razón, dicen aquí las camisetas, muy bien. Él es la razón de la Navidad. Por eso hemos querido realmente en este tiempo, porque pues sabemos que mañana se celebra un día tradicional, pues respetamos mucho, muy valioso para la cultura del pueblo, pero nosotros entendemos que quien realmente es la luz, porque así lo enseña la Biblia, es Jesús. Ahora, uno se goza, ¿no? Con ese espacio, todos disfrutamos de una u otra manera de esas tradiciones. Creo que hemos pasado momentos muy especiales. Claro que al último uno ya no, pues cuando ya es muchacho, cuando es niño, disfruta de una manera. Ya cuando es más joven, que tirando bombas, que tirando bueno, mejor dicho, pero bueno, se disfruta. Por eso quiero invitarles para que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al versículo 12, para que pasemos un poquito por qué Jesucristo es la luz de la vida. Jesucristo es la luz de la vida. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al versículo 12. Bueno, vamos a leerlo y Salve a hacer ahorita una claridad. Dice, y mire, el 53 es el que hay que aplicar ahora que terminemos, ¿no? El del 7, el 753 que está arribita, ¿no? Y cada uno se fue para su casa, que no se nos vayan no se nos vayan a extraviar, ¿no? Bueno, entonces del 1 al 12 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pasa al 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, vamos a hacer una claridad y es que en el capítulo 7, de hecho se dice que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta habían dos símbolos dominantes que eran el agua y la luz. Por eso el 7 más o menos va concluyendo con 37-38 que dice que si alguno oye mi voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque como dicen las escrituras, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, luego pues viene él tratando este tema acerca del agua viva, el de 37, y para algunos, ¿cierto? Porque pues de hecho para los que están ahorita en la academia estábamos revisando, repasando, sabemos que textos originales no existen, son textos hagiográficos o textos receptores.
porque son más de 5.000 manuscritos que existen del Nuevo Testamento. Entonces, entre ellos se cotejan y gracias a Dios, pues imagínense, con esa cantidad de manuscritos, pues tenemos una fiabilidad de lo que tenemos ahí escrito. Pero resulta que este punto de esta mujer aparece en unos y no aparece en otros. Entonces, algunos, pues, digamos así como en respeto a la fiabilidad, de pronto dejan entre comillas, otros de pronto a la hora de un estudio, un comentario, lo omiten. Por ejemplo, Leo Morris en su comentario de San Juan, él lo omite completamente, pero muchas otras versiones lo han acogido, porque encuentran que definitivamente no hay incoherencia. Pues para algunos es un corte abrupto porque viene hablando del agua y debería dársele paso inmediatamente al tema de la luz para algunos. Pero de todos modos encontramos que al contrario el ejemplo, la experiencia puntual que se da aquí, este evento específico de este encuentro que se narra aquí, definitivamente es un evento, digámoslo en términos muy trascendente y muy iluminador para el contraste que se da en el versículo ¿qué? 12. ¿Sí? Porque de hecho ahí estamos viendo, ¿no? Sí, o sea, hay muchos detalles que de pronto pueden quedar al margen, hay muchos detalles que quedan sí, para rascarse la cabeza todavía, que faltan precisión, dónde está el Señor, y por qué solo la Señora, y por qué no, y dónde está, bueno, muchas cosas pueden quedar. Lo que sabemos que de todos modos estaban era, como lo dice claramente el texto, estaban tratando de hacerle una trampa. Era prácticamente digamos, una denuncia cacciosa, porque estaban buscando de alguna manera debilitar la credibilidad que tenía en ese momento Jesús y su ministerio. Entonces, esto pues una precisión en aras a lo que se da y obviamente existe dentro del estudio y dentro de los textos como corresponden, pero como les digo, pues muchos textos obviamente están ahí, lo tienen, y para nosotros que lo queremos compartir hoy lo traemos, pues arroja demasiada luz con respecto al punto que estamos tratando. El hecho es que entre el versículo 1, el capítulo 8, hasta el último versículo, que es el 59, pues todo el escenario es ¿en dónde? En el templo. Ahí usted léalo desde el 1, en dónde estaba en el templo, lea el 59, todo sucedió. O sea, fue una escena ahí en concreto y se dan todos estos comentarios que se dan ahí. Entonces, para nosotros es muy importante realmente, y lo traigo yo y me parece que es muy ilustrativo la escena que acontece con esta dama, porque obviamente la manera como responde Jesús a mí no me parece muy, digámoslo, humana, o sea, que provenga de una naturaleza, de una sapiencia humana, no me parece realmente una respuesta muy profunda realmente. Me parece que, o sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? No es que la historia no aparezca, sino que aparece en puntos distintos, ¿sí? Entonces, la historia está, y de hecho, cuando vamos a los textos receptores o geográficos, y luego vamos a los padres de la iglesia, que es otro elemento que nos permite saber la credibilidad del texto, pues también para algunos, unos lo tuvieron, unos lo usaron, y otros obviamente lo desestimaron. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos con la escena, pues nos llama mucho la atención por lo que finalmente acontece, cómo responde, cómo se resuelve el dilema, ¿cierto? Pero especialmente toda la luz que arroja sobre el evento. Entonces, vamos a mirar, dice que aun cuando pues decíamos esto, nos encontramos con este aparente pues pequeña objeción, digámoslo así, o una objeción que hay. De todos modos, lo cierto es que es una escena muy ilustrativa. Y lo que luego concierne en el 12 es muy relativo a lo que aconteció entre el 1 y el 11. ¿Por qué? Porque sin la luz de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Tremendo, ¿no? Porque, ¿cómo responde el Señor? El que esté libre, arroje la primera piedra. ¡Qué tremenda respuesta! ¿Y quiénes fueron los primeros que se fueron? Los más adultos cayeron en cuenta. Y luego los demás también fueron siguiendo. Lo interesante es que cuando Jesús pregunta, ¿quién te condenó? Tremendo, ¿no? Eso es lo impactante. Y ahí entonces es donde entendemos que por eso Jesús es la luz del mundo. Mira, sin la luz realmente de Jesús, los hombres no podemos ser conscientes de nuestra propia realidad y de nuestras propias debilidades. De hecho, no somos conscientes de
nuestras faltas, de nuestros yerros. Yo sé que hay un tema al que la gente le tiene aprehensión cuando uno nombra la palabra pecado. La gente siente una aprehensión porque se siente señalada, estigmatizada, se siente acusada. ¿Y sabes qué? Es una mala interpretación de ella. Porque de hecho el término viene del griego amartia. ¿Qué significa? Errar. Y yo te pregunto, ¿eso no es lo que caracteriza al ser humano? Ahora, Jesús no está acusándonos. De hecho, la característica de alguna manera que a mí me hace una persona elegible para participar de la gracia de Jesús y para establecer una relación con Jesús, ¿sabes cuál es? Esa condición. Esa condición. Entonces, date cuenta que a veces, tal vez se ha hecho una presentación, digamos, odiosa, aun cuando obviamente entendemos que el pecado es nocivo y dañino. ¿En qué sentido? Porque cuando yo estoy en un error, pues cometo muchos errores y cometo los errores más increíbles y tal vez los errores más devastadores que uno pueda cometer en medio de ese error. Obvio, es odioso, pero mira que bien entendido es ser capaz con la luz de Dios de entender en dónde estoy yo equivocado, que es lo que más cuesta. Primero, saber en dónde, y segundo, aceptarlo, porque lo que más le cuesta a uno como ser humano no es saber dónde hay el error, si estoy cometiendo un error o si yo me equivoqué, sino que aceptarlo. Porque inmediatamente más nocivo tal vez, o tan nocivo como la falta y el pecado, ¿sabe cuál es? La autoindulgencia y la autojustificación. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando fueron hallados en su falta? Ellos no dijeron, la embarramos. No, mire ahí las consecuencias del efecto y de la naturaleza de esta palabra que estamos estudiando. Ellos quedaron en el error. Y estando en el error, ¿qué hicieron? En vez de reconocer la falta y el error, ¿qué hicieron? Se justifica. Exactamente. Le echaron la culpa a Dios. Yo escucho, yo no sé si ustedes lo han oído, pero a mí me llama la atención escucharlo. Hoy en día hay jóvenes que culpan a los papás porque ellos nacieron. Es que yo no sé para qué me trajeron al mundo. Yo no pedí nacer. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿eso es realmente lo que resuelve su situación? Y mire que ese ha sido tal vez el enredo que hemos tenido todos nosotros, no solo los jóvenes, sino todos los seres como humanos. ¿Cuál ha sido nuestro error? Creer que la responsabilidad de otro frente a los resultados que me competen a mí. Y no entender que cuando yo tomo y entiendo que la responsabilidad es mía, yo empiezo a ver entonces los resultados correspondientes a mi realidad. Pero nos la pasamos pensando que todo es culpa de los demás. Miren, esto creo que pasó hace unos días en Bogotá a un joven, 29 años, unos asaltadores lo mataron porque se resistió ante el robo de un celular. Y entonces, ¿qué es lo que salen a decir? Es que se resistió. El problema fue que se resistió. Exactamente. Entonces, mire, de hecho en 60 minutos, un programa muy famoso, americano de muchos años, una vez fueron a entrevistar a un joven que estaba en la cárcel, porque resulta que igualmente, así sucedió, fue a atracar a un padre de familia, lo asesinó por no dejarse robar. ¿Y esto qué conllevó? La señora, que era ama de casa, le tocó salir a buscar cómo responder por sus hijos, le tocó dejar a esos muchachos solos y esos niños fue obviamente asistidos públicamente, y obviamente en esa asistencia pública fueron expuestos pues a muchos desaguisados, que tal vez pues muchas situaciones complicadas que no se hubieran derivado si no hubiera acontecido lo que pasa. Entonces, cuando van y entrevistan al joven y van y le preguntan y le dicen que qué piensa de todo eso, ¿qué dice él? Pero la culpa fue de él. Entonces, mira que eso es lo que pasa con nosotros como seres humanos. Siempre la culpa es ¿de quién? De mi esposa. Porque yo soy un gran hombre. ¿Por qué se ríen? Yo soy un gran hombre. ¿Sí? Y cuando mi esposa va y se queja, yo soy ¿qué? El peor de los hombres.
Y el problema es de quién? De mis hijos, porque yo soy un gran padre. Pero cuando mis hijos se quejan, ese papá es terrible. Entonces, esa es nuestra realidad. Entonces, mire que por eso es muy importante cuando Jesús expresa que Él es la luz de ¿qué? La luz del mundo. Porque cada uno de nosotros está en la tarea de ¿qué? De autojustificarse, de culpar siempre a otro. Es que el barrio donde nací, no, yo sé que hay muchas situaciones que de una u otra manera generan condicionamientos, pero también son demasiadas. De hecho, aquí yo sé que muchos no provenimos de cama alta, ni de cuna de lujo. Ha sido todo un proceso de trabajar, de persistir, ¿cierto? De luchar, de ser disciplinado, desarrollar hábitos, ¿sí? Que a veces uno no los tenía. Yo a la hora de estudiar, yo mi carrera, le agradezco, de hecho acá hay una amiga que me regalaron tips acerca porque me tocó desarrollar disciplinas de estudio que yo no tenía. En ese momento me tocaba salir continuamente, entonces yo le comentaba a ella, mira, a mí me toca hacer, me dijo, no, pues, compadre, tiene que saque el resumen y para donde usted vaya, lléveselo. Y eso fue una bendición. Luego otra amiga me dijo, no, yo llego a las 10 de la universidad, me baño y me pongo a estudiar. Yo, ¿qué? Uno desde las 6 de la mañana, casi 5:30 de la mañana fuera de la casa, llegar y bañarse, pues, ¿qué? Tocó tomar el hábito y fue excelente hábito. O sea, tuvimos que aprender muchas cosas, pero ¿qué? Nos acabó, nos desbarató, nos deshizo, nos descompuso. No correspondía en su momento. Entonces, muchas situaciones no se dieron como de pronto, pero se sobrepuso uno de acuerdo. Y usted va y revisa los hábitos de cada uno. Yo me aterro y muchas experiencias y muchas cosas que le cuentan a uno de todo lo que le tocó. Personas que les tocó de una u otra manera, pero lo han logrado. Entonces, revisando un poquito Lucas 5:32, recordamos lo que decía claramente Jesús cuando dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a quién, sino a qué, a pecadores. O sea, a quienes están de alguna manera sin la luz pertinente, están en el error. ¿Y qué corresponde? ¿A qué viene Él? A sacarnos de ese error. Pero Él no lo está haciendo en términos odiosos, al contrario. Si usted mira el contexto de Lucas 5 y lo lee con más amplitud, verá que lo estaban acusando porque andaba con bebedores, porque andaba con fulanos, o sea, andaba con la gente que no conocía de Dios. ¿Y qué era lo que quería Jesús al andar con esas personas? Que conocieran y salieran de su error. Mire, la postura fuerte de Jesús siempre fue ¿contra quién? Los que creían conocer de Dios. Fariseos, maestros y escribas. Correcto. El enojo de Jesús siempre fue ¿contra qué? La hipocresía, no contra la integridad. Revisen los salmos todo el tiempo están loando ¿quién? Al íntegro. Y el íntegro no es el que no se equivoca, el íntegro es el que son, exacto, el que es consciente de sus errores, pero no los esconde, no los mete bajo la alfombra, no se justifica, sino que los reconoce. Entonces mira que a veces tenemos un concepto y yo sé que de pronto uno decir, uy, estamos en Navidad y el Señor está yendo de tema tan pesado del pecado. No, la idea no es eso, la idea es que por eso estamos hablando de Jesús como la luz es quien nos saca del error. Porque cuando uno está en un error, usted está en un error. Y usted me puede decir a mí, no, pero no, mire, cuando uno está en un error es porque está engañado. Y cuando uno está engañado, pues obvio, uno comete el error. Y solo cuando se desengaña, sale uno del error. Entonces, por eso, mire, hay quienes dicen, y en torno a este tema, que muchas veces la manera más fácil de uno encontrar al responsable de lo que estamos haciendo, de cómo estamos procediendo, de los resultados que tenemos al momento, ¿dónde vamos a ubicar a ese responsable? En el espejo. Claro. Usted va y busca en el espejo, ¿y a quién va a ver ahí? Usted. Entonces, ese es el punto a lo que ha venido. Entonces, sin la luz de la vida, sería imposible encontrar el camino de la vida y la victoria sobre el error, sobre el equívoco, sobre la oscuridad, que es ¿qué? La falta, el pecado. Eso es lo que significa el estar cometiendo ese error. Y a veces son errores, mire,
Son errores que de pronto no son socialmente ni siquiera reprochables, ni ética ni moralmente reprochables, pero nos están haciendo daño. Mire, por ejemplo, la procrastinación. ¿Cuánto daño hace la procrastinación? Y la tendencia que tenemos a procrastinar es impresionante. Mire nada más, mire nada más. Usted, ya después de que pasan los 8, 9, 10 añitos, llame usted a los hijos a comer, ¿qué es lo que le van a decir? Nunca le van a decir, ya, no, ¿qué le dicen? Ya voy. Y usted después, ¿qué hubo? ¿Al fin qué? ¿Sí? ¿No? Ya voy. ¿Y qué están haciendo? Y así somos a veces los adultos, o muchas veces los adultos. Que tenía que hacer esto, mañana, que lo iba a hacer, que después, que, pero ¿sabe qué? ¿Sabe dónde uno se da cuenta que ha cometido el error? Cuando usted lo hace y la satisfacción que se siente. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? ¿Por qué dilaté tanto? Dice uno muchas veces. Lo ha podido resolver. Sí, de hecho, lo que dice Esperancita es cierto. Y me pasó estos días con un parte. Estaba confiado de que tenía ganado el 50 y perdí 25. Mire que sí. Confiado, se pierde. Y ahí también pasa. Entonces, mira, el procrastinar, pues te digo, eso es un delito, ¿no? Es criminalístico, no. Te van a meter a la cárcel por eso, no. Pero ¿cuánto daño nos hace a nosotros? ¿Cuánto daño? Entonces, por eso, aquí cuando uno ve todo este caso de esta dama, por eso digo, esta ilustración es espectacular, pues es ver realmente en dónde está la culpa, porque lo más fácil es que siempre señalar a otro, ver el error en el otro, ver la falta en el otro, ver que el Señor se equivoca, ver los defectos del papá, los defectos de la mamá, los defectos del muchacho, los defectos del docente, los defectos del empleador, los defectos del empleado, ver todo lo de los demás. Porque pues obvio, entendible es que el ojo ¿qué? Esa frase es lo más real. ¿Y quién la explica mejor? Jesús. Vamos a Mateo 7, del 1 al 5. Nadie lo explica mejor que Jesús. Entonces, esto es una pequeña introducción para que ya entremos a desarrollar el tema, específicamente en el versículo 12, y mire cómo teniendo este hecho, este evento de esta dama con estos hombres que la acusan, pues lees a uno una gran ayuda para entender el versículo 12. Dice entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja? Mire que, ¿sabe qué podría decir yo? ¿Sabe qué podría decir yo? Usted no ha visto que a veces hay gente que le ve la pestaña. Una pestaña es algo que uno no ve tan fácil. Bueno, los muchachos sí, no, los muchachos ven hasta... Pero, y a veces, ve, tenés una pestaña, uno mira, ¿verdad? Vení, veo, ¿cómo la viste? Ya te dio la pestaña. Pero uno no ve que la viga, es un contraste, por eso es una parábola, ¿no? Las parábolas es un contraste ostensible, un contraste entre una brizna de paja y una viga. Eso es una parábola, una comparación. Entonces dice claramente, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí qué? Uno no está viendo. Y entonces mire la denuncia de Jesús siempre contra qué es la hipocresía. No es contra el error. No es contra que usted se equivoque, porque Él vino a ayudar a los que estamos equivocados. ¿Sabe cuál es el problema? Es contra el que cree que no está equivocado. Que Él sí sabe. Ahí es donde está el problema. Y en este caso eran estos hombres, lamentablemente, que habían conocido, que conocían la ley, que tenían conocimiento de la ley, pero no habían entendido la naturaleza de la ley. Por eso Pablo la resume su naturaleza en Gálatas 5:14 de manera muy precisa. ¿En qué se resume todo lo que está escrito en la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el propósito. La ley no se hizo para que yo encontrara la salvación o para que yo fuera, ¿cierto? No, mira que Dios rescató a Israel ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué le dijo? Yo soy tu Dios. ¿Qué le está diciendo?
¿Qué le está diciendo? Ya la pertenencia suya ya está, yo lo salvé. Por eso lo salvó, lo mismo cuando hablamos del término salvación, ya Él nos rescató. Colosenses 2:15 dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Aún dice que en el madero el acta que estaba en contra de nosotros fue declarada nula. Ya Él nos rescató, o sea, la ley no era para establecer una relación, la ley era para cómo me iba a relacionar con Él. Los términos, y mira hacia dónde iban los términos. Los términos iban a enseñarme a amar a los demás como me gusta que me amen a mí. Esos eran los términos. Claro, lo que pasa es que uno lee, ay, pero es que ahí dice diente por diente, ojo por ojo. ¿No es lo mismo que te está diciendo Gálatas 5:14? O sea, ten cuidado de hacerle eso a fulano. ¿Por qué? Porque a ti te va a pasar lo mismo. Te van a medir. ¿No fue lo que le pasó a David? Cuando el profeta Natán va y le dice, mira, rey David, porque ¿quién le iba a decir a David que estaba equivocado si era el rey? ¿Quién le iba a decir es que usted está en adulterio? Y él era el rey. Y todo el ejército estaba bajo sus órdenes. Y ya más de un profeta había pasado las duras y las maduras por decirle a otras cosas. Entonces le cuenta la historia, mira, es que un hombre tenía 10 ovejas, el otro tenía una oveja. Pero resulta que vino alguien a visitar al que tenía 10 ovejas y en vez de coger una de las ovejas de las 10, vino y le quitó al que tenía una ovejita. ¿Qué dice David? Que inmediatamente David se llenó de enojo. ¿Y qué? Condenó. Y ahí mismo el profeta aprovechó. Bueno, el Espíritu Santo le dijo, ese eres tú. Mira lo que está diciendo aquí. ¿Por qué condenas y no eres consciente de qué? De que el error también está en ti. Romanos 2:1 dice, usted cree que usted, porque anda condenando a los demás por lo que usted mismo hace, pero como usted es el que condena a otros por lo que usted mismo hace, ¿usted no va a recibir juicio? Ah, qué película, ¿no? Mire, Romanos 2:1, es que ahí está la ingenuidad de nosotros como seres humanos, creer que nosotros somos superiores porque le vemos el error al otro, pero no nos damos cuenta que ¿qué? Que estamos cometiendo el mismo error. Por eso Jesús es la luz de la humanidad, ¿sí? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y mire, quien quiera que seas, no importa si usted es un rey, no importa si usted es un príncipe, no importa si usted es un vasallo, no importa quién, el que lo haga, obviamente está en el error. Dice, ¿tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué? Te estás condenando. Por eso usted ha oído la frase, ¿no? Que cuando tú señalas con un dedo, te señalas con tres a ti. Me parece excelente ilustración. Tú estás señalando, discúlpenme, tú señalas con un dedo y te estás apuntando con tres dedos a ti mismo. Entonces, ahí es donde Jesús muy claramente sí se enojaba y era muy claro con estos hipócritas, digámoslo así, porque ¿qué es lo que significa hipócrita? Hipócrita es del griego, actores. Mire, esto no se trata de actuar. Esto no se trata de impresionar a los que están aquí, ni impresionar a los que están afuera, ni impresionar a los que me ven usualmente. No es impresión, es que es transformación, es vida nueva. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que realmente nosotros seamos verdaderamente otras personas, no que actuemos, ¿sí? No que entonces que me visto así, que me pongo así, que me peino así, que así, que hago así, que aplaudo. No es imitar, sino que yo realmente sea transformado. Vamos a mirar entonces ya el pasaje volviendo a Juan 8:12, ya deteniéndonos en el texto 12, como la luz del mundo, que es lo que estamos recordando y celebrando hoy esta fiesta del Señor. Y vamos a dar 3 puntos específicos. Vamos a ver la afirmación que Él está haciendo, que ya hemos hablado bastante de ello, la promesa que tiene obviamente su condición y su consecuencia, y la recompensa final que se da ahí. Entonces miremos en torno a la afirmación. Recordemos Juan 3:19-20. Yo soy la luz del mundo. Mire, siempre en las escrituras hay un contraste entre la luz y la oscuridad. Y hay una relación. La luz es la verdad y la oscuridad es el engaño. Y mire usted que uno a oscuras, es más, uno va a los estadios de noche y con todas esas lámparas
Eso se ve perfecto, pero nunca se ve igual que de día. No porque no se vea, se ve. Yo lo que estoy viendo es que cuando sale la luz del sol es muy distinta a las luces artificiales. Son completamente distintas. ¿Sí? Entonces, aún así, la luz de Dios es mucho más gloriosa, porque la luz de Dios no solamente ilumina mi cuerpo, ni ilumina mi físico, sino que ilumina mi corazón. Colosenses 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, mira, la luz vino al mundo y los hombres amaron porque sus obras estaban erradas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que no vean lo que uno está haciendo equivocadamente. Mira, uno muchas veces de noche, yo me acuerdo que le pasó una parejita recién casada en la iglesia, que ella dice que estaba la luz apagada, no sé por qué se levantó, y ella dio por hecho que ahí estaba la cama y se tiró, y ahí no estaba la cama. Oye, usted se imagina, antes no se pudo hasta desnucar. Claro, que usted pega contra el piso y el golpe es tremendo. Parece chistoso, pero mira, cuando no hay luz, pues obviamente uno va a errar, uno se va a equivocar. Entonces, mira qué importante, por eso dice, cuando uno obviamente pues está haciendo las cosas como corresponde, uno no tiene por qué esconderlas. Pero, ¿por qué las esconde uno? Porque uno mismo es que, mire nada más las criaturitas como son. Y de hecho coincide la mascotica que tenía mi hermana y la mascotica que tenemos nosotros. Ellos, a veces, pues obvio, mientras uno los saca y todo, pues tienen un espacio donde ellos van y pueden cumplir con sus necesidades. Pero ellos nunca lo hacen cuando uno los está viendo. Ellos esperan que uno no esté y van. En la calle sí, perfecto. O sea, ellos saben que ese espacio es un espacio distinto. Y entonces ellos van y miran. ¿Sí? Increíble ellos, porque ellos tienen una cierto nivel de instinto de que de pronto no, ahí a veces, pues si lo han hecho en un lugar indebido, los han reprendido. Entonces, ahí ellos tienen un puntico, pero como que ese puntico ahí tiene sus prevenciones y tiene sus limitaciones. Pero ellos lo hacen, ¿cierto? Con esas aprensiones. En cambio salen a la calle y eso ponen a perder a todo el mundo. Pues mira cómo así procedemos los hombres. Cuando estamos haciendo cosas indebidas, mire, lo típico que pasa hoy en día, es que el mecánico, y llaman y, hola mi amor. Y es que tu mecánico es una señora, no, es que es la recepcionista. Chat falsos. ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que poner nombres falsos? ¿Por qué tenemos que vivir vidas clandestinas y furtivas? ¿Por qué? Pues mira lo triste que es realmente uno caminar bajo la sombra. Por eso mira, Dios vino a hacernos ¿qué? Libres. Libres. Y uno no entiende la bendición de la libertad. Como me decía alguien, él me decía, obvio, tuvo que ser confrontado con su esposa y tuvo que decirle la verdad y abrió su corazón. Pero ¿sabe qué me dice él? Lo mejor que yo pude hacer en mi vida. Porque cuando yo estaba en lo furtivo, cada vez que esa dama cogía ese celular, yo sudaba petróleo. ¿Por qué? ¿Y sabe qué me dice hoy? Mi esposa, el que quiera puede coger ese celular. ¿Por qué? Porque no hay entuertos, no hay escondidos. Efesios 5, 11, 13 nos recuerda que la luz pone en evidencia las cosas. Por eso, mira, Jesús lo que viene es a decirte, mira, sal de ahí, sal de ahí, sal de ese estrés, sal de esa tensión, sal de esa película, sal de esa mentira, sal del engaño, porque es que uno está engañado, bajo premisas engañadas. Entonces dice en Efesios 5, el 11 al 13, y no participéis en las obras infructuosas de ¿qué? Sino más bien, repréndalas. Porque vergonzosos son hablar de lo que ellos hacen ¿qué? En secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, porque la luz es la que lo manifiesta todo. La luz pone en evidencia. De hecho, el texto que sigue ahí ya no se aplica al inconverso, se aplica al creyente. Por eso dice, ¿qué te dice Cristo? Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque el que está dormido está vivo.
no es lo mismo que el que está finado. No, no, obvio. Entonces por eso le dice al que está dormido, despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Te iluminará, iluminará tu vida, iluminará tu camino, te permitirá ver las cosas en las que estás incurriendo. Mire, yo me estaba acordando ahorita temprano de Paolo Rossi, un jugador, el jugador del Mundial de 1982. Cuando él fue a ese Mundial, escasamente hacía 6 meses acababa de salir de la cárcel. ¿Sabe por qué estaba en la cárcel? Por apuestas. Por apuestas obviamente ilegales. Pero increíble, o sea, yo pensaba, increíble, ¿qué conocimiento tendría este técnico, Enzo Bearzot, me acuerdo? Lo cogió, lo reclutó y lo puso como el hombre de gol ahí en esa selección. Y se llegó el Mundial y en la primera jornada, eso fue como escalar el Everest sin equipos. Escasamente alcanzaron a pasar. Pero ya después en la segunda ronda, le ganaron a uno de los favoritos, Argentina. Pero ¿sabes después qué pasó? El fenómeno. Sacaron a Brasil, que estaba ya tenía de una oreja la copa, y lo sacaron. ¿Quién lo sacó con 3 goles? Paolo Rossi. ¿Quién se ganó el Mundial? Italia. ¿Sabes qué pensaba yo? Y si Enzo Bearzot no hubiera visto ese hombre, la capacidad de ese hombre, ¿dónde hubiera terminado ese hombre? ¿Y sabes por qué? Porque se equivocó. Pero ¿sabes qué? Si es cuando alguien ve y te dice, mira, te equivocaste, pero tú no eres el error, ni debes de vivir en el error. Tú das para hacer más. Y me mostró que podía hacer más. Y así, mira, o sea, por eso entiende que salir del error, salir de la mentira, es darte cuenta tu potencial, tu capacidad, tus habilidades, tu proyecto de vida. Son muchas cosas que todas están ligadas a tu bonita relación con Jesús. Si pones realmente y tienes claridad, vas a encontrar la dirección correcta. Mira, en medio de la oscuridad, los hombres buscan respuestas y soluciones. Pero ¿qué pasa? Muchas veces terminan sin dirección, más enredados. ¿A dónde va la gente a veces cuando tiene problemas? ¿Sabe qué buscan? Las tinieblas. Que me ayuden, que un arreglo, que la señora, que me miren, que me revisen, que me hagan esto, que yo no sé qué. Yo me acuerdo de una damita que tuve la oportunidad de ministrar en su casa, de tener un grupo de oración. Me decía que una vez vino una dama y echó alcohol y eso cuando yo vi mi casa estaba encendida y por años, por años, por años. Ella me decía, por años, mire lo que es el engaño. Por años yo estuve visitando, la frecuenté porque ella era muy especial conmigo y no me cobraba. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios la sacó del error, me dice ella, traté de hacer cuentas lo que ella me había prestado y nunca me pagó y no había cómo encontrar la suma exacta. La tenía engañada por años, pero porque eso era cultural. Entonces, buscando soluciones, ¿dónde terminan muchas veces? Metiéndose en la boca del lobo. Miren lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre, Marcos 5, 25, 26. ¿Por qué? Porque es que la gente busca soluciones así, ¿verdad? ¿La gente quiere qué? Como hoy en día todo es fast, prisa, rápido, rapidísimo, al instante, ya. Diga y ya, y toda esa mentira que te has metido de que todo el facilismo. Pero mira, en estos días meditábamos con alguien algo muy cierto. Nunca será sin culpa el que se afana a enriquecerse. Nunca será sin culpa. ¿Por qué? Porque en su afán, ¿cuántos desatinos va a cometer? El problema no es que se enriquezca. El problema es que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque si usted trabaja, gloria a Dios. Pero, ¿qué hizo en su afán por llegar a donde usted tenía que haber esperado llegar por el camino que correspondía? Marcos 5, 25, 26 nos recuerda a aquella dama que sufría de flujo y que fueron 12 años que hizo y volvió y hizo
Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba. Tremendo. Entonces, mira lo importante que es entender cuándo hay luz para saber dónde realmente puedo encontrar una respuesta. Porque si tú vas a buscar una respuesta en la boca del lobo, mire, eso le va a pasar a usted como a alguien que dice que en algún momento en todas estas fiestas que de hecho ya estamos, ¿no? Termina la feria de Cali, se forma un jolgorio, se forma un problema ahí en el Parque de las Banderas y termina el hombre ahí en el carro, con un poco de gente en el carro de la policía y termina en la inspección de la Alameda. Entonces él está en la inspección de la Alameda y él dice, yo no tengo nada que ver, yo estaba ahí, pero me metieron aquí cuando él ve que un conocido está hablando con un policía afuera. Y él, claro, se emocionó y lo llamó, fulano, mira, que es que me metieron aquí por un problema que hubo aquí, yo no tengo nada que ver. Y le dijo el policía un momentico que él ya va para allá. O sea, estaba buscando ayuda con la persona equivocada, él también iba para allá. Y a veces nosotros estamos buscando ayuda con las personas equivocadas. Por eso, luego de que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, viene una promesa, el que me sigue. ¿Usted sabe qué es andar perdido? ¿Alguno de ustedes se ha perdido? Nada más en una dirección se ha perdido. Uy, y humanamente uno perderse de niño y ser consciente es terrible. La verdad que no solo genera zozobra, pero pues eso es una realidad. Por eso, en esta promesa, el que me sigue no andará perdido, pues obviamente se encuentran dos presupuestos. ¿Cuál? La condición de seguirle y la consecuencia de andar ubicado. Entonces, el primer punto, seguirle, obviamente, seguir coordenadas no es fácil, pero mire, a mí me da una gran ilustración hoy en día los GPS, ¿sí? De las aplicaciones. Uno llega y dice, pone dirección, y empieza, ¿no? Que por aquí, que por aquí, que por acá, que dé una vuelta, que haga un giro, que por aquí, y uno desesperado porque uno siempre, pues uno sobre todo por cultura uno y tradición, uno siempre busca la bugueña, panadería, ferretería, tienda, pero cuando empiezan por aquí, que por allá, que suba, que baje, que dé la vuelta, que devuélvase, pero cuando usted ve que llegó y ahí está la dirección, que dice usted, tremendo. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Uno a veces se desespera, ¿por qué? Porque uno quiere ¿qué? Pero mira, yo no he visto cambio en mi vida. ¿Hace cuánto comenzaste a seguir verdaderamente a Jesús? Hace un mes y no he visto ningún cambio en mi vida. Sí, la gente quiere es rápido. Y realmente tenemos que tener en cuenta lo que pasa con los GPS. Hay que ser cuidadosos y seguir bien las coordenadas. Ir siguiendo bien las coordenadas, estar atento. Obvio que a veces esos aparaticos que le pegan unas embolatadas, que Dios lo guarde a uno. Pero ya hablando de Dios, Dios no va a hacer eso con nosotros. Porque Él no tiene pérdida. Mire lo que pasó en el desierto. Salen a caminar el desierto. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad al menos de ir y ver el desierto? Me dice alguien que estuvo allá en Israel, pues cuando iban a peregrinación, que normalmente antes no llegaban a Israel, sino que llegaban a Egipto. Y de Egipto tenían que pasar por buscar a Israel. Y me dicen que iban en el buscar y se varó. Se varó, pero bueno, ustedes saben que todo eso hoy en día está, pues, ya está muy controlado. Ellos se vararon, entonces les tocó esperar mientras venían a recogerlos. Y él se bajó en esa experiencia mientras estaba ahí y empezó a mirar y él decía, no, bueno, ¿y si aquí qué? ¿Y para dónde cogemos? Y empezó él a mirar para el frente, arena. Y miró para la derecha, para la izquierda, arena. Y para la derecha, porque no hay montes. Y miró para atrás y ahí ya le entró la ansiedad. Dijo, ¿cómo la gente puede andar aquí? ¿Cómo hizo Dios con el pueblo en el desierto? Con la luz de la vida. ¿Se acuerdan? Una columna de fuego en la noche y una nube. Siempre tuvieron dirección. Cuando tú perteneces a Dios,
siempre vas a tener dirección. Siempre, en la noche más oscura y en el día más difícil. Dios siempre traerá esa gracia. Entonces, obviamente que seguirle requiere, es un desafío, es una persistencia, y por eso hay el término seguirle, tiene que ver con el discipulado, con seguirlo a Él, con creerle a Él, con persistir en Él, con caminar de manera persistente detrás de esa persona. Obviamente siguiendo dirección, siguiendo derroteros, siguiendo comandos, siguiendo coordenadas. Hay muchos textos, por ejemplo Mateo 4:20. Solo pues para redondear y que quede claro en qué consiste ese seguirle, ¿no? Dice, y ellos entonces, dejando al instante las redes, imagínense, dejaron las redes. ¿Qué tuvieron que dejar? Instagram, Facebook. ¿Y qué? Le siguieron. Dejando las redes, le siguieron. Eso es lo que significa, obviamente, seguirle, discipulado. De hecho, dice el 22, y ellos dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Eso es lo que consiste. Ahí está la promesa y esa es la condición. ¿Qué te está diciendo el Señor? Sígame, sígame. Y le aseguro que usted no se va a embolatar en la vida. Porque la vida a veces es muy confusa, demasiado confusa, y no importa cuántos años tenga usted, cuánta experiencia tenga usted, a veces pueden venir situaciones que te confunden de tal manera que uno ya no sabe qué decisión tomar, ni qué es mejor. La vida nos puede confundir demasiado. Mateo 9:9, simplemente para cerrar este punto, porque los textos son como 10, pero no, dejémoslo ahí. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado ahí en la diam, y le dijo, sígueme. Y él se levantó. Entonces mira que ese término definitivamente tiene que ver con que tú aceptes el discipulado, aceptes y permitas ser discípulo de Jesús. ¿Cuál es la promesa? Volviendo al contexto de Juan, volvamos a Juan 8. Estamos en Juan 8, donde estamos hablando de que Jesús es la luz del mundo y finalmente termina siendo la luz de la vida. Mira que dentro del mismo contexto, y vuelvo y les decía, estamos desde el versículo 1 hasta el versículo 59 en la misma escena. Estamos en el templo. ¿Por qué? Les decía que entonces en esta celebración habían dos símbolos dominantes. El agua. El agua era que el sumo sacerdote en un momento de la fiesta, en una jarrita de oro o jarra de plata, muy hermosa, ahí la llenaban de agua y él venía y la derramaba en un lugar específico. Y la luz tenía que ver con que todo el templo era iluminado todo el templo. Por eso en esa fiesta estaba el símbolo del agua y el símbolo de la luz. Entonces dice en Juan 8:31, a algunos dice, ¿se acuerdan que lo hemos leído? Desde el versículo 30 dice, hablándole estas cosas muchos creyeron en él. Y dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros seréis. Perfecto. ¿Y cuál es la consecuencia? La veremos más adelante, pero anticipémonos. Y conoceréis. Esa es la luz de la vida. Ahí me anticipé, pero esa es la luz de la vida. Conocer la verdad. Que el Señor te guarde de los desengaños, te guarde de la mentira, te guarde, ¿cierto?, de las intrigas, te guarde de las acechanzas. Esa es la luz de la vida. Que Dios lo guarde a uno, que Dios lo cuide. ¿Por qué? Porque siempre hay trampas, siempre hay mentiras, siempre hay oscuridad, siempre hay cosas que se agazapan y que nos quieren confundir, que nos quieren tirar a la lona. Usted sabe que el enemigo tiene un propósito muy claro en Juan 10:10. Él ha venido a hurtar, pero Jesús ha venido para que tengamos vida, como esa agua que corre sin manera y sin medida. Por eso entonces, el problema ahorita es ¿a quién estamos siguiendo? Y miren que en este momento estamos en un mundo de personalidades, donde ellos hacen de todo para que tú les sigas. De hecho, algunos dicen que estamos en el mundo del ridículo,
Porque la gente hace una cantidad de ridículos con tal de que usted le dé ¿qué? Like. Seguidores. Seguidores. La pregunta es, ¿y a quién estás siguiendo tú? Ten cuidado, porque a veces podemos estar, mire que ustedes saben que a mí una cosa que me hace reír muchísimo, ustedes dirán, señores desocupados, pero yo le pongo mucho cuidado al transporte público, de todos los busetíquetes, porque ellos tienen una cultura, y es que ellos colocan unas frases detrás de esos vehículos. Y recuerdo tanto una de estas ermitas, un día la vi, me dio una risa, iba llegando allá a la 34, a la glorieta, y la busetica decía, no me sigan, estoy perdido. A mí me dio una risa, pero ¿sabe qué? Me puse a pensar que la humanidad lamentablemente sigue a mucha gente que no sabe para dónde va, ni de dónde viene. Ahí les cuento otra que encontré en un guardapolvos de una volqueta. Decía, y si sufren, ¿por qué no lloran? Bien, entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Miremos segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Listo, ya vamos llegando al... Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Mire que de entrada son ¿qué? Son falsos. Y entonces alguien que es falso no te va a decir ¿qué? La verdad. Entonces dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán ¿a quién? Al Señor que te rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero mire lo triste. Y muchos le seguirán. Ahí está el detalle. Muchos le seguirán. Y usted sabe que hoy en día, uy, Dios mío, hoy en día, porque la gente ya entendió que ahí se factura. Entonces la gente no sabe qué inventarse, porque obviamente eso va a generar una rentabilidad. Y claramente Jesús lo dijo en Mateo 6:24, mire, a este mundo no lo mueve y no se engañe. Pero mire, ahí viene la importancia de la luz de la vida que nos desengaña. Al mundo no lo mueve ni el amor, ni la misericordia, ni la bondad. Al mundo no lo mueven las buenas obras, el amor al prójimo. Mire, Mateo 6:24, al mundo solo lo mueve un Dios, Mamón, la plata. Por la plata baila el perro. Es que claro, pues imagínense, por la plata baila el perro, pues por el oro va a bailar el perro y la perra. Esa es la realidad. Mire, la gente pone a veces a decir, no, mira que esta campaña, mire, usted revise a dónde va finalmente. ¿A dónde va esto que están diciendo? ¿A dónde va finalmente? Siga el hilo. Como decía aquí un amigo, ¿sí? El berenjenal, ¿cómo va a sacar uno el berenjenal? Usted tiene que coger el hilo, la punta y empieza usted a desenredar y siempre llega al símbolo peso. Déjese ese cuento de creer en el altruismo, la filantropía, porque todo tiene una ¿qué? Contraprestación normalmente. La gracia de Dios es la que realmente, verdaderamente nos provee, nos sostiene, nos sustenta, pero todo se mueve en este mundo, que por eso mundo es cosmos, por eso la palabra ahí, yo soy la luz del mundo es cosmos, yo soy la luz de la humanidad, y Él es el que nos permite medio ver todas estas cosas que se ven, pero cuando ya cuando le seguimos a Él, vamos a ver, pero a hilar delgado, vamos a ver muchísimas cosas más, aún lo que hay en nuestro corazón. Y dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso mire, la idea realmente de la iglesia es que los creyentes se instruyan, se sustenten, participen y compartan. Pero no es esa idea que tiene la gente hoy en día de llenar y de llenar y de llenar, porque a la final terminamos equivocándonos. Y la idea es que lleguen los creyentes, no simplemente
personas. Segundo, entonces, si tú le sigues, es la condición, ¿cuál es la consecuencia? No andarás perdido. No andarás perdido. Qué importante es tener claro dónde uno está ubicado. Miren nada más, estamos hablando ahorita de qué, del fútbol. ¿Y sabe qué es muy importante en este deporte? Que el jugador esté ubicado en la cancha, que sepa cuál es su papel. ¿Por qué? Porque fácilmente, mire que he hecho la gente sin necesidad de saber demasiado, sin ser un experimentado, sin ser un director técnico, alguien que ha seguido el deporte, rápido se da cuenta cuando un jugador está ¿qué? Ellos dicen, está perdido. Está perdido, no está ubicado en qué, en su lugar ni en su función. Así mismo pasa en la vida. A veces uno se siente que ¿qué? Imaginen, uno es el de los goles, uno es el 9 y anda por allá abajo con el arquero. Está perdido. Está perdido. Es estar perdido, estar desubicado, y así nos desubicamos en muchos ítems de la vida. Nos embolatamos. No sabemos realmente hacia dónde estamos dirigiendo. Pero Juan 12, 35, 36, ahí mismo en el contexto del Evangelio, decía Jesús, Juan 12, 35 al 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seamos. Amén. Gloria a Dios. Seamos hijos de luz. Mire, uno de noche, sí, todos, tal cual es la frase. Y ni se atreva a andar por su casa descalzo. El dedo chiquito del pie siempre le va a reclamar a usted ese desatino. Andar descalzo, sin chanclas, siempre ese dedito pobrecito. Andar de noche, obviamente uno necesita algo de percepción. Y en el 12:46, mire que está ahí inmediatamente en el mismo capítulo 12:46, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, amén, no permanezca en tinieblas. Qué importante salir de la oscuridad. Por eso, ¿cuántos creen que tienen claro el camino a dónde van? Porque mire lo que dice Proverbios 14:12. Uno a veces cree que la tiene clara. Yo peleé y luché y pataleé como un gato patas arriba y controvertí y me paré en la raya, pero hasta que vi que la vida me iba cogiendo ventaja y me asustaba cada fin de semana. Cuando terminaba el fin de semana hecho nada, pero el otro fin de semana cuando iba llegando me emocionaba otra vez. Y otra vez cuando pasaba ese fin de semana y venía la debacle y otra vez estaba uno asustado, o sea, pero me daba cuenta que estaba ¿qué? Como cuando usted se lo llevó la corriente y usted ya no tiene control de la situación. Usted está esperando es que un golpe de suerte en el caso de la corriente y pegar con la orilla, pero el resto, usted el caudal ya se lo llevó. Y entonces mire lo que dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre, pero su fin, mire ahí está el detalle. Uno puede creer que va muy bien y va muy bien llevado. Algunos creen que van a 100, pero van haciendo de los locos. No van hacia el lugar que corresponde. Entonces mira, la condición, síguele. La promesa, Dios te va a ubicar. Dios te va a tener al tanto. Tú no vas a ser un superhéroe ni le vas a ganar a todo el mundo. Nunca te metas ese cuento con Dios, pero vas a estar claro de tu realidad, de tu vida. Vas a estar consciente de quién tú eres, para dónde va y de las luchas que tú tienes. Si usted se va a dar cuenta que es envidioso, no significa que va a vencer la envidia, pero se va a dar cuenta que es envidioso. Y Dios le va a ayudar a luchar contra la envidia y cada vez que usted esté cayendo, Dios le va a ayudar a salir de ahí. ¿Sí me entiende? Hay cosas que están ahí por nuestra naturaleza, pero ¿en qué consiste la verdad? Que Dios te mantiene al tanto y te dice, hombre, pilas que esa decisión que estás tomando no es objetiva. Es porque estás pensando que estás desestimando a tal persona, estás desestimando. Entonces Dios lo va ubicando a uno. ¿Por qué? Porque uno toma muchas decisiones por soberbia, por desconocimiento de quién realmente es uno y termina equivocado. Por eso finalmente, ¿cuál es entonces la recompensa de todo este tema? Que vamos a encontrar la luz de la vida.
¿Y sabes en qué consiste la luz de la vida? En Jesús, que te la comunica y te la dispensa todos los días. Mire, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies. Pero ¿sabes? Ya no es esa lámpara la que hay que seguir. Ahora tú tienes que seguir ¿a quién? A Jesús. Exactamente. Mira lo que en esa famosa transfiguración, en ese evento, que están ahí de testigos los discípulos, ¿quiénes aparecen? Elías y Moisés. Pero ¿qué dice la voz desde arriba? A él es al que hay que oír. Ahora, no es que estemos desestimando la norma, ni los profetas, la ley y los profetas, no. Hay que aprenderla, hay que entenderla. Pero quien realmente, ¿sabes quién es tu modelo para aplicarla? Jesús. Jesús es tu modelo frente a la tentación, Jesús es tu modelo frente a los principios básicos, Jesús es tu modelo frente a cada acción de la vida. Como creyente, Él es tu modelo. A Él es el que hay que seguir. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que la palabra pecado en sus acepciones más básicas se refiere al error, a fallar, ¿cierto? Un yerro. Y la idea realmente es salir del error y encontrar la verdad, que es como salir de las tinieblas y encontrar la luz. Todos sabemos que de noche los gatos son pardos. Suena incómodo hablar de este tema, ¿cierto? Pero pues es pertinente dado la importancia de entender que definitivamente el error que nos roba las escenas de pronto y las características más bonitas que podamos vivir en la vida, que es la paternidad, ser cónyuges, ser padres, la familia. Todos estos aspectos de la vida nos los puede robar. ¿Por qué? Porque nos engaña. Y no somos las personas que Dios nos ha llamado a ser. Por eso decía Juan 8, 31, 32, y conoceréis la verdad si permanecemos y llegamos a ser esos discípulos persistentes. Por eso Juan 1:4 nos recuerda que en Jesús estaba la luz, y la luz es la vida de los hombres. Perdón, al contrario, en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Por eso Él nos vino a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. De hecho dice en Efesios 5, 6 al 12, ya cerrando este punto, nadie nos engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿qué? Éramos. Por eso mire la recompensa, es que tú pasas de tener la luz del mundo a participar de la luz de la vida. Ya tienes una nueva identidad. ¿Éramos qué? Tinieblas. Ahora Él nos ha hecho luz. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué? Comprobando lo que es agradable delante del Señor. Y lo que ya habíamos visto, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque aún vergonzoso es hablar de lo que hacen en secreto. Por eso, definitivamente, mire, gloria a Dios por este día, y qué bonito que recordemos ahorita en estas fiestas navideñas, cada vez que usted vea la luz, acuérdese de dónde le sacó Jesús. Acuérdese quién entregó su vida por usted, y acuérdese que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Acuérdese que Él ha venido no solo a mostrarle la realidad de un mundo del que tenemos que cuidarnos, sino a darle la luz de la vida, a hacerte nueva persona, a hacerte nueva criatura, a nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Por eso Colosenses 1:12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bueno poder en esta noche recordar y entender que definitivamente la razón de estos tiempos, el motivo de estos tiempos, es Jesús. Quienes constituyeron la fiesta no la pierda de vista. ¿Pensaban en quién? En su manifestación.
Porque como lo dijo el profeta, luz ha nacido para los hombres. Porque estábamos obviamente en un mundo de oscuridad. Y gloria a Dios por nuestro Dios, porque gracias a su gracia eterna, hoy nosotros podemos ser conscientes de nuestra realidad y entender lo más importante, que esa luz hoy nos permita también entender que estas fechas no pueden pasar de manera intrascendente, sino que vale la pena que una vez más, pues mientras de pronto muchos lo pueden vivir como una oportunidad, ¿no? Para desahogarse, bueno, nosotros más bien al contrario, lo mantengamos siempre como un punto de reflexión, como un punto para siempre estar tratando de hacerlo mejor, tratando de revisar cómo va mi vida, cómo soy yo como cónyuge, cómo soy yo como padre, cómo soy yo como hijo, qué está pasando en mi vida. ¿Estoy bajo las tinieblas, dejándome engañar, o estoy realmente persistiendo en el camino de la luz verdadera? Que sea este entonces el tiempo para que le digamos al Señor que verdaderamente queremos participar y recordarle en todo momento y en todo tiempo, porque la luz de la vida se llama Jesús. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo hermoso que nos has regalado. Y te pedimos de manera especial, Señor, que nos permitas entender, Espíritu Santo, que nos permitas vivir solo para Cristo. Ni siquiera para mi esposa ni mis hijos, ni siquiera para mi casa o mi familia, ni siquiera para mi trabajo y profesión, sino vivir para Cristo. Porque solo cuando vivo para Él, que es la luz de la vida, y le sigo, no estaré perdido, ni como cónyuge, ni como padre, ni como hermano, ni como amigo, ni como empleador, ni como empleado, ni como profesional, ni como vecino, Señor. Cuando te seguimos a ti, tenemos verdadera luz y tenemos verdadero entendimiento. Toma nuestras vidas en esta noche, Señor.